Bueno, continuamos entonces con la clase que veníamos. Bueno, ahora vamos a ver cómo es la patogénesis de Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae se va a adherir a nuestras células no epiteliales de las mucosas, como habíamos dicho, anorectal, urogenital y también en las mucosas orofaringia y también en las conjuntivas. Se van a adherir mediante los pilis, que son los primeros que se exponen, se acercan mucho a las células, a las microvellosidades, como ven acá, de estas células, que son células no piliadas, y a su vez va a participar la proteína P2 o proteína OPA para adherirse a esta célula. Por acción de esta unión se produce una endocitosis por parte de las células y va a hacer que el gonococo se ingrese a las células mediante una vacuola y por transitosis pasa y es llevada a la base de la célula y liberada al epitelio, a la zona del epitelio, del tejido subepitelial. A su vez, Neisseria va a formar colonias mediante la proteína P1, que va a ayudar a que formen uniones entre sí, y van a compartir también con los microbiota de la zona, la microbiota habitual de esa mucosa. Mientras se multiplica Neisseria en el epitelio, en la mucosa del epitelio, y se va a producir mediante mecanismo de autólisis bacteriano la liberación, en el proceso de infección, la liberación de lipooligosacáridos, de restos de péptidoglicán y también de vesículas de la membrana. Estas sustancias que se van liberando en el proceso, todo es conjunto, en el proceso de la infección, van a estimular la vía alternativa del complemento, activando a los linfocitos T reactivos, los linfocitos L, perdón, a los linfocitos T reactivos, sí. Estos linfocitos T, que sería esto, van a producir una activación de macrófagos, en el tejido subepitelial, de células dendríticas, y van a hacer que liberen sustancia proinflamatoria, como citoquina o quimioquinas. Estas sustancias proinflamatorias van a llevar a una gran migración de polimorfonucleares hacia la zona de la infección y se van a presentar grandes cantidades de neutrófilos. Los macrófagos, los neutrófilos, van a fagocitar los gonococos, pero recuerden que por la acción de la proteína P1, que su principal función es inhibir la unión del fagolisosoma dentro de los macrófagos, gonococo puede multiplicarse dentro de los neutrófilos o de los macrófagos. También esta multiplicación va a llevar a que haya un estallido de esta célula, liberación de muchas sustancias, como ser, por ejemplo, proteínas y algunas enzimas, que va a llevar a que haya una mayor migración, una mayor estimulación del sistema inmune. Neisseria, una vez que está dentro de los neutrófilos, utiliza los neutrófilos como caballitos de Troya. O sea, dentro de ellos viaja por toda la mucosa y facilita la transmisión de esta enfermedad. Las enfermedades o las infecciones producidas por Neisseria gonorrhoeae son infecciones que hay una gran cantidad de pus, muchos polimorfonucleares. Y llega un momento en donde hay tantos polimorfonucleares, hay restos de las células que se van destruyendo de esta mucosa, hay restos celulares que hacen que se formen microabscesos
submucoso y que, por ejemplo, si hay una infección a nivel de las trompas de falopio, estos microabscesos de pus que serían, van a producir una quistes o una obstrucción de las trompas de falopio. Y lo que va a llevar a que haya una esterilidad en esta mujer. Acá es más o menos lo mismo, pero con un dibujo. Entonces, por un contacto sexual entra el gonococo, se une en las células no ciliadas, de allí se unen con el pili, con la proteína OPA, por un mecanismo de endocitosis, es llevado hacia el tejido subepitelial, liberado, es fagocitado por macrófagos, que Neisseria no es destruida, resiste esta fagocitosis por los macrófagos, y estos macrófagos liberan sustancias inflamatorias. A su vez, como les conté, liberaban trozos de lipoligosacárido, del péptido-glicán, que van a estimular el factor de necrosis tisular, que va a hacer que haya una gran migración de neutrófilos, de más polimorfonucleares hacia la zona de infección. Hay destrucción de las células de la mucosa y hay un gran exudado infeccioso que, como les repito, todas las infecciones por Neisseria gonorrhoeae son muy purulentas. Entonces, la vía de transmisión va a ser fundamentalmente por las relaciones sexuales, por distintas vías. También puede contagiarse los niños cuando atraviesan el canal de parto de una paciente que está cursando una gonorrea. ¿Y qué le va a dar a los niños? Le va a dar conjuntivitis sobre todo. Y en muy, pero muy poca proporción puede haber un contagio por líquidos infectados o por ropa húmedo, pero de uso muy reciente. Esto es prácticamente muy, muy bajo porcentaje. La mayor eficacia en la transmisión es del hombre a la mujer, porque el hombre infectado transmite entre un 50 y un 90% a sus contactos sexuales, mientras que la mujer infectada, como recuerdan, produce una cervicitis, transmite el menor porcentaje. Se puede adquirir la gonorrea a partir de una pareja asintomática, pero uno se puede enfermar igual. Y los pacientes que tienen VIH tienen mayor probabilidad de contagiarse porque su sistema inmunológico está más disminuido. ¿Cuáles van a ser las formas clínicas? Las puertas de entrada y de salida va a ser la misma. La mucosa orofaringea, también puede ser la conjuntiva y el tracto urogenital y anal. Entonces, las primeras infecciones van a ser una cervicitis, una uretritis en el hombre y una vulvovaginitis en el caso de niña. Si no hay tratamiento y continúa esta infección, entonces por contigüidad podemos tener epididimitis en los hombres, salpingitis, que es infección de las trompas, endometritis, que ya asciende hacia el útero, proctitis, cuando hay lesiones en la mucosa anal, y si pasa a vía hematógena, puede ubicarse en cualquier lugar. A nivel del corazón, producir endocarditis, de las articulaciones, artritis, a nivel de piel, algunas dermatitis, y si va a cerebro, una meningitis. Entonces, hay formas clínicas que son no complicadas y hay formas clínicas que son más complicadas. Y esta se llama infección gonocócica diseminada, que puede dirigirse a cualquier lugar y dentro de ellas tenemos la enfermedad inflamatoria pelviana que se da en las mujeres y que es una enfermedad muy dolorosa y que trae como consecuencia la esterilidad de la mujer. Si se va a piel puede producir dermatitis, lesiones en la piel, pústula, en las articulaciones artritis, etc. Entonces, ¿cómo es la infección en el hombre? El periodo de incubación después del contacto sexual es entre 2 a 5 días. El paciente comienza con disuria, o sea que es ardor al orinar. Tiene picazón, ardor leve en la zona del uretra y comienza con una secreción uretral, que al comienzo es clara y luego se vuelve purulenta. Si este paciente deja pasar y no es tratado,
esta infección asciende por la uretra posterior y va a producir complicaciones como prostatitis, epididymitis, etc. Si de estos lugares no es tratado, puede traslocar a sangre y producir una infección gonocócica diseminada. Entonces, en la uretritis gonocócica, el gonococo es el principal agente productor de uretritis en los hombres. El hombre presenta la característica de que la mayoría, o sea, un alto porcentaje, un 95% de los hombres que tienen una infección por gonococo son sintomáticos y en un 5% son asintomáticos. O sea, ellos es muy difícil que no vean que tiene una secreción purulenta por el pene. Tienen aumento en la frecuencia o urgencia urinaria, hay secreción de color amarillo verdoso, la uretra está inflamada. Cuando nosotros vamos a tomar la muestra, hay que introducir el hisopo por uretra y esa uretra está estrecha por la gran inflamación y al paciente le duele mucho. Esto es lo que nosotros vemos en el laboratorio, una gran secreción purulenta. Cuando estudiemos clamidia van a ver que también produce uretritis, es la primera causa de uretritis no gonocócica en el hombre, y la secreción de clamidia es un color más blanquecina, no es tan amarilla como gonococo. Si nosotros hacemos una coloración de Gram de esta secreción, vamos a ver muchísimos gonococos, muchos pólipos nucleares, y los gonococos están intracelulares, son intracelulares. Con la coloración de Gram, nosotros ya podemos decirle al médico que vemos diplococo gram negativo y el médico inmediatamente puede tratarlo contra la gonorrea. ¿Y cómo es entonces la infección gonocócica en la mujer? El gonococo ingresa por vagina, pero se ubica en el epitelio del endocérvix. Allí hay una descarga vaginal que generalmente es purulenta, hay irregularidades en el ciclo menstrual, ardor al orinar. Si no es tratada, va a haber complicaciones porque el gonococo asciende por las trompas, entonces me va a producir salpingitis, una enfermedad inflamatoria, una enfermedad pelviana, endometritis cuando se ubica en el útero o peritonitis cuando ya pasa a la cavidad peritoneal. Todas estas complicaciones en la mujer son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a llevar a la infertilidad de la misma. Si no es tratada, puede traslocar acá a sangre, igual que en el hombre, y producir una infección gonocócica diseminada que puede dar un rash, artritis si se localiza en las articulaciones, si se llega al corazón una endocarditis, si va a meningi una meningitis. El problema de las mujeres, que como la infección es a nivel de cuello de útero, o sea, del cervix, es su órgano genital interno, ellas muchas veces no se dan cuenta que están con la infección y hasta podemos tener un 80% que sean asintomáticas. Tienen una incubación similar a después de contacto sexual que el hombre, entre 3 y 10 días, hay un flujo vaginal purulento. Cuando nosotros ponemos el espéculo para tomar la muestra de cuello de útero, vamos a ver un útero que el cuello del útero en realidad está muy enrojecido, hay un exudado purulento que se nota a simple vista, hay dolor y también puede haber ardor al orinar, tiene dolor en las relaciones sexuales que se llama dispareunia, un dolor en la parte baja del abdomen, que es un dolor hipogástrico, que se llama. Si esta gonorrea en esta señora no es tratada, va a ascender el gonococo por las trompas y va a producir salpingitis, endometritis, abscesos tubo-ovárico, peritonitis, o sea, complicaciones. Entre el 8 al 20% de las enfermedades de las pacientes que presentan gonorrea van a presentar una enfermedad pelviana inflamatoria, que es muy grave, como les dije. La paciente tiene mucho dolor abdominal, infertilidad, tiene dolores menstruales muy intensos, va a producir embarazo ectópico y también las trompas, como les conté, recuerdan de los microabscesos,
esos que se producen por restos de células, restos de polimorfonucleares, esos abscesos de pus, esos abscesos van a hacer que esas trompas se encuentren obstruidas, que también van a llevar a la infertilidad. Generalmente hay una colonización rectal en un alto porcentaje, en un 50%, y si la paciente está embarazada, trae consecuencias graves porque puede producir partos prematuros o abortos espontáneos, sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Es así como ustedes van a ver ese cuello de la mujer cuando ponen el espéculo, un cuello muy enrojecido con una secreción, una descarga purulenta. En los recién nacidos, entonces, se pueden contagiar cuando atraviesan el canal de parto en el momento del nacimiento y van a producir en ese caso una oftalmía gonorreica, o sea, una conjuntivitis. ¿Qué se hace en todo parto? ¿Qué es lo que se hace? Es, bien nace la criatura, le limpian las enfermeras, las encargadas o el neonatólogo que recibe la criatura, le limpian los ojitos y le van a hacer, se hace una profilaxis con nitrato de plata, se usaba antiguamente al 1%, ahora actualmente se agrega 2 gotitas de eritromicina en cada ojo para evitar esta oftalmía gonorreica. Después, si el chiquito adquiere el gonococo en el momento del canal del parto y no es tratado, de los ojos puede traslocar a sangre y producir una patología que es muy complicada para el niño porque es muy destructiva, que es artritis gonocócica. Ahora, en las niñas también podemos tener gonococo, en las niñas entre los 2 y los 8 años, que es la edad más frecuente, y es una vulvovaginitis. Por supuesto, acá no se ubica a nivel de cuello, sino que se ubica en el epitelio de la vagina de la niña, que todavía no está totalmente desarrollada. En los varones se pueden dar uretritis o proctitis. Estas tres patologías que les acabo de decir deben ser consideradas posible evidencia de un abuso sexual. Y cuando esto es así, siempre es necesario obtener el cultivo. Se debe obtener el cultivo como para poder hacer un juicio por abuso sexual. Esto es como les contaba, recuerden que siempre las infecciones por gonococo van a ser muy purulentas. Miren la cantidad de pus que tiene esta criatura. Cuando ustedes van a tomar la muestra, estas costras se sacan con una gasa, con soluciones fisiológicas estériles, se le limpia bien y con los 2 dedos de una mano se separa los párpados. Miren la inflamación que tienen adentro de la conjuntiva y de ahí se hisopa para tomar la muestra. Ahora, si no es tratado a tiempo, gonococo puede traslocar sangre y entre 1 al 3% van a producir infección gonocócica diseminada. Si las afecciones a nivel de la piel va a ser dermatitis, podemos tener lesiones cutáneas que pueden ser ampollas, máculas, pústulas, puede estar en sangre, pero la recuperación en un hemocultivo de gonococo es menor del 50%. Si se ubica en el corazón, podemos tener en las válvulas del corazón, sobre todo, una endocarditis. Podemos tener, si se ubica en las articulaciones, una artritis séptica, en donde la recuperación del gonococo en el líquido sinovial va a ser aproximadamente un 50%, es un alto porcentaje. Y podemos encontrarlo en el líquido cefalorraquídeo si está produciendo una meningitis o lesiones a nivel hepática que va a producir una hepatitis. Como ustedes ven, no se tienen que asustar si llegan este tipo de muestras y ustedes logran aislar un gonococo. Siempre que nosotros aislemos Neisseria gonorrhoeae, está produciendo infección. Estas son las lesiones, estas son máculas. Como ustedes ven acá, acá tenemos una artritis y acá tenemos lesiones a nivel del labio, otras lesiones a nivel de garganta, y esta es el rash que produce en la piel el gonococo. Por lo tanto, la infección por gonococo traen consecuencias bastante graves
si no son bien tratadas, o sea, la maltratada va a llevar a que haya una estrechez uretral en el hombre que le va a traer trastorno al orinar, trastorno al tener relaciones sexuales, va a llevar a infertilidad en las mujeres, con todas las consecuencias que esto trae, por esos abscesos que se ubican en las trompas, que van a, a obstruir las trompas, por lo tanto la mujer no se va a poder embarazar, va a producir embarazo ectópico, abortos espontáneos en el primer trimestre, infecciones oftálmicas en los niños que pueden llevar a ceguera si no son tratadas adecuadamente, y una infección gonocócica diseminada que puede ser complicada en cualquier lugar.